Hoy en este día vamos a seguirle dando continuidad a los servicios que hemos estado teniendo, celebrando esta bendita palabra de nuestro Dios. Y quiero preguntarle, hermano, ¿ha aprendido algo durante estos días? ¿Ha aprendido acerca de la palabra o ya sabía todo lo que se nos ha expuesto acerca de cómo Dios creó e hizo todas las cosas? ¿Usted ya está listo para derribar toda teoría? ¿Ya tiene bien firme su fe para derribar toda teoría en contra de la creación? ¿Sí? Es importante que cada uno de nosotros tengamos firme la palabra en nuestras vidas. Y les pregunto, hermanos, ¿qué tanto ha impactado esta palabra en sus vidas? Piénselo. ¿Qué tanto ha sido ese impacto? ¿Y qué es un impacto, hermano? Es algo fuerte, ¿no? No es cualquier cosa. Un impacto es un golpe fuerte, un golpe que simbra, un golpe que te mueve. Te puedes dar un fuerte impacto en la cabeza que te retumba todo, hasta puedes perder el sentido, ¿no? Por un impacto fuerte. ¿Qué tanto ha impactado tu vida la palabra de Dios? Y creo que ha sido fuerte, porque si no, no estuviéramos aquí. Creo que seguiríamos en nuestros caminos, creo que seguiríamos haciendo lo que estábamos haciendo cuando esa bendita palabra llegó a nuestras vidas. Pero como hubo un impacto de ella en nosotros, es que hoy tú y yo estamos aquí. Y eso es lo que quiero hablarte en esta noche. La palabra impacta vidas. Y hemos estado viendo, hermano, cómo con la palabra de Dios dice que fue creado el universo. Con su simple palabra, no más, ¿sí? No hizo más. Dios dice que Él dijo, ¿y qué? Fue hecho. Dio orden y las cosas sucedieron. Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Tal fue el impacto que dice que vino esa luz. Y vamos a ir descubriendo cómo es el impacto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y para eso te invito, hermano, que abras la palabra de nuestro Dios en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo número 7. Y damos también la bienvenida a todos nuestros hermanitos que nos ven por medio de las redes sociales, que sea de bendición este video, esta palabra para sus vidas y que también las impacte y los lleve al arrepentimiento. Y le vamos a dar lectura de manera alternada, versículos 40 al 52. Evangelio según San Juan, capítulo número 7, versículos 40 al 52. Comienzo yo y continúan ustedes, por favor. La palabra de nuestro Dios dice así. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los sacerdotes vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vemos este pasaje y decimos, ¿qué está pasando, no? Hay mucha confusión, hay muchas opiniones, hay muchas situaciones en este pasaje que estamos leyendo. Para poderlo entender, vamos a leer el contexto, para que podamos entender por qué es toda esta revuelta. Primeramente que nada, ¿por quién es este relajo? Por Cristo, ¿verdad? Por Cristo. Hay diversas opiniones
acerca de él. ¿Y derivado de qué? Si se regresan al capítulo número 6, vamos a ir relatando un poquito para que tengamos este contexto. Jesús hizo un gran milagro en el capítulo 6, que ahí viene uno encabezado. ¿Qué hizo? Alimentación de los 5,000. ¿Con cuántas personas alimentó Jesús a 5,000? ¿Con cuántos elementos Jesús alimentó a 5,000 personas? Imagínate, todo lo que se necesita, ¿cuánto alimento se necesita para alimentar a 5,000 personas? ¿Como cuántos kilos de arroz? Ya se nos fue la maestra culinaria. Pero le quería preguntar, ¿como cuántos kilos de arroz, Soco, te imaginas para poder alimentar a 5,000 personas? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Para poder alimentar a 5,000 personas. ¿Cuál fue el milagro aquí entonces? ¿Con cuántos elementos se alimentó a 5,000 personas? Con 5 panes y 2 peces. Con 5 panes y 2 peces hubo esta provisión. Por eso se llama el milagro de la alimentación, porque Dios multiplicó de tal manera el alimento que aún sobró. Dice la palabra de Dios que ¿cuántas cestas sobraron? 12 cestas. 12 cestas de comida. Y no creas que como la de la doña Florinda, ¿te acuerdas de su canasta de doña Florinda? Que siempre iba al mercado con ella. Bueno, un poquito más grande que la canasta de doña Florinda, ¿sí? Entonces, viene este milagro del Señor Jesús. Allá había mucha gente, ¿sí? Y después Jesús aprovecha este milagro que hizo para entonces dar una palabra. Dice después ahí en el versículo 25, dice Jesús, el pan de vida. Y entonces aquí el Señor Jesús les da una palabra y declara, yo soy el pan de vida. El que de mí come, y entonces empieza a dar una enseñanza al Señor Jesús. Esta enseñanza trajo mucha controversia. Porque muchos decían, ¿cómo que vamos a comer su sangre y a comer su carne y a beber su sangre? ¿Cómo es posible que...? Y entonces esta palabra para muchos se les hizo muy fuerte. Y dice la palabra de Dios que muchos de sus discípulos, a partir de esto, dejaron de seguirle porque dijeron, esta palabra es muy fuerte, es muy dura, ¿quién la puede soportar? Y dice que muchos de los discípulos, no de los que estaban ahí oyendo, de los discípulos volvieron atrás. Y entonces el Señor Jesús voltea y les pregunta a los 12, con los que más estaba íntimo, y les dice, ¿quieren acaso ustedes también irse? ¿Y qué le dicen? Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué más? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿ok? Entonces viene todo esto. Y comenzando el versículo número 7, el capítulo 7, dice la palabra de Dios que Jesús estaba en Galilea. Vamos a leer versículos número 1 y 2. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Este dato es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuánta gente asiste a una fiesta? Si es, por ejemplo, una boda, asiste bastante gente. Si es unos 15 años aquí en nuestro país, pues asiste mucha gente. Aquí era la fiesta, iba a venir la fiesta de los tabernáculos para los judíos. Y sabemos que ellos asisten muchísimo, ¿sí? Es mucha la gente que iba a asistir a la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta antecedía a la fiesta de la Pascua. Entonces, imagínate la cantidad de gente que iba a asistir a esta fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿en dónde se realizaban las fiestas judías? ¿En qué región? En Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque en Jerusalén, ¿qué estaba? El templo, ¿sí? En Jerusalén estaba el templo. Aquí Jesús estaba en Galilea. Entonces, para ir a la fiesta de los tabernáculos, habría que ir a Jerusalén. Jesús había dicho que no iba a ir a esta fiesta. ¿Por qué? Porque los judíos querían matarle y su tiempo aún no había llegado. Entonces, Jesús al principio, él les dijo a sus hermanos que no iba a ir.
Pero dice la palabra de Dios que después él sí asiste a esta fiesta. Vamos a ver versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Por qué? Porque lo estaban buscando los judíos. Pero dice el versículo número 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús, ¿a dónde? Al templo. ¿Y qué hacía? Enseñaba. Entonces, imagínate el escenario, hermano. ¿Cuánta gente había? Muchísima gente. Eran miles los que asistían a esta fiesta. Si vemos en el libro de los Hechos, cuando fue la fiesta de Pentecostés, dice que bajaban de todas las provincias. Dice que había partos, medos, elamitas, cretenses, de todas las regiones bajaban los judíos a las fiestas, porque era mandato de Dios que se tenían que reunir, entonces bajaban de todas las provincias. Entonces, había muchísima gente en esa fiesta y entonces el Señor Jesús entra a la sinagoga y Él empieza a enseñar, ¿sí? Ahora, ¿cuántos días dura una fiesta judía aproximadamente? Duran entre 3 y 7 días, ¿sí? Entonces, cada día era una situación diferente y había enseñanzas, así como nosotros ahorita estamos teniendo esta semana especial de días seguidos, así ellos tenían sus fiestas todos los días y eran miles los que asistían. Entonces, cada día Jesús enseñaba, se levantaba y enseñaba a la multitud, a todo tipo de gente. Ahorita vamos a analizar todo el tipo de gente que había, ¿sí? Y el versículo 28 también dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Jesús sigue enseñando, sigue hablando, sigue dando testimonio, ¿sí? A pesar de que lo estaban buscando para aprenderle. Y dice el versículo 31, ¿lo leen por favor? Dijo entonces Jesús, 31. Entonces, fíjate, después del Señor predicar en el templo, dice que muchos de la ¿qué? Multitud, ¿qué pasó con ellos? Creyeron, ¿sí? El Señor con su palabra, con lo que Él empezó a enseñar, ¿sí? No importando la situación que estaba viviendo, ¿sí? De que le querían prender, Él se levanta y enseña, ¿sí? Él sigue enseñando, Él sigue hablando y su palabra sigue impactando gente, de tal manera que dice que muchos creyeron en Él. ¿Pero en qué estaban creyendo? En la palabra. ¿Qué había Él hecho antes? ¿Qué vimos en el capítulo número 6, hermanos? Predicar. ¿Y qué más hizo? El milagro. No olvidemos este dato, hermano, porque Él hizo un milagro ahí. Pero dice la palabra de Dios que en qué momento creyó la gente. Cuando escuchó ¿qué? La palabra. La palabra. Porque si no, aquí hubieran dicho, después de la alimentación de los 5,000, hubiera dicho, y muchos creyeron en Él después del milagro. Dice que muchos le siguieron, ¿sí? Pero cuando dice que creen, es aquí, cuando muchos oyen la palabra de Dios. Y dice, hará más señales que las que éste hace. Entonces, el Señor Jesús seguía haciendo milagros, Él seguía haciendo señales, pero lo que impactaba a la gente, aparte de las señales, era ¿qué? La palabra, lo que Él enseñaba, lo que Él hablaba, ¿sí? Y entonces viene el versículo número 37 y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir
los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. El Señor Jesús termina su predicación con estas palabras, hablando y haciendo un llamado a la gente, y les dice, vamos a leerlo nuevamente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús venía hablando, el Señor Jesús venía impactando a la gente, y entonces estas últimas palabras y todo lo que Él venía hablando es lo que provocó todo lo que hemos leído, y vamos a volverlo a leer. Entonces, versículo número 40, donde comenzamos, dice: algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Estaban ya convencidos. Había gente ya convencida de quién era Cristo. Ya estaba el Señor obrando por su palabra. Y dice, otros decían, este es el Cristo. ¿Sí? Estaban siendo convencidos. Pero algunos decían, de Galilea, ¿ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, había de venir el Cristo? Entonces, ¿qué dice el número 43? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echaba mano. Fíjate nada más, el Señor hablando, diciendo palabras, haciendo un llamado, declarando quién es Él, el pan de vida, el pan que descendió del cielo, la oportunidad que la gente tenía de creer en Él. Pero ¿qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era lo que no les permitía a ellos poder creer bien? A algunos, otros ya estaban convencidos, pero otros, ¿cuál era el problema? ¿Y por qué? ¿Por qué el problema era su origen? Ahora, les pregunto, hermanos, ¿el Señor Jesús tenía que ser de Belén o tenía que ser de Galilea? ¿Qué dicen? Tenía que ser de ambos. El Señor Jesús tenía que nacer en Belén, pero criarse en Galilea, porque tenían que cumplirse la Escritura, ¿sí? ¿Se acuerdan en Miqueas que dice, y tú Belén, Éfrata? Y da la profecía que ahí tenía que nacer el Cristo. Pero también en Isaías nos habla acerca de esta región de Galilea, y vamos a ver qué dice Isaías 9:1. Vamos a leer nada más la primera parte. No, todo. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. ¿En dónde? Galilea de los gentiles. ¿Por qué se le llama Galilea de los gentiles? Esto ya lo vimos con nuestro hermano Josué cuando vimos el libro de Juan. Pero es importante, hermanos, que entendamos por qué era la disputa y por qué es tan importante este dato. Vimos, hermano, que en este pasaje hay mucho tipo de gente. Está la multitud, y entre de la multitud hay judíos y hay gentiles. Porque si es en Jerusalén, el centro de la capital, recordemos que bajo qué imperio estaba en ese momento el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo romano, ¿sí? Roma era la que estaba gobernando en ese tiempo. Entonces, había gentiles, había romanos, había de otras provincias, había judíos. ¿Quién más había? Había alguaciles, había soldados, había gobernantes, estaban los principales sacerdotes, estaba el Sanedrín, muchísima gente, porque era una fiesta importante. Había muchas personalidades ahí. Había gente que conocía, había gente que no conocía. Había gente que había oído nada más, había gente que estudiaba las Escrituras, ¿sí? Entonces, ¿por qué la disputa? Entonces, ¿por qué el problema? El Señor Jesús,
siempre que hablaba, impactaba con su palabra. Siempre que habló, él impactaba. Vamos a recordar 2 casos nada más. ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿Qué pasó con la samaritana? Cuando habló con el Señor Jesús, ¿qué pasó con su vida? El Señor Jesús llegó, se sentó ahí, llegó la samaritana, sacó agua, se dio cuenta que él era judío, que ella era samaritana y empezó la conversación. Y lo primero es que le dijo, ¿sabías que judíos y samaritanos no se llevan? Sí, era importante esto, saber que judíos y samaritanos no se llevaban por la cuestión histórica que ahorita vamos a ver. Y entonces empieza la plática y el Señor Jesús le empieza a decir, ¿sabías que yo tengo un agua que si bebes de ella no tendrás sed jamás? Y le empieza a declarar y le empieza a hablar y la mujer empieza a conversar con él. De tal manera que después Jesús le dice, llama a tu marido. ¿Y qué le dice ella? No tengo marido. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y ahora con el que estás, tampoco es tu marido. ¿Y qué responde la mujer? Ay, Señor, me parece que eres profeta. Eso fue lo primero que le impactó. El Señor Jesús le estaba hablando y le estaba diciendo, yo tengo un agua que si bebes de ella no vas a tener sed jamás. Pero la mujer seguía hablando del agua física. Pero este pozo lo hizo nuestro padre Jacob. Y Jesús le estaba hablando de una palabra más profunda. Todavía no le captaba la samaritana. ¿Hasta qué? Hasta que le habló de su vida. Y entonces es cuando capta la atención de esta mujer, cuando empieza el impacto de la palabra de Dios, de tal manera que ¿qué sucede con esta mujer? Llega a su provincia. ¿Y qué es lo primero que hace cuando llega a su provincia? He encontrado al Cristo, he encontrado del que se habla de Él. ¿Saben por qué? Me ha dicho todo lo que soy. Pero vengan y vean Él. Y empezó a hablar y empezó a decir, de tal manera que ya no solamente creyó ella. ¿Quién más creyó? Toda la región, por el dicho de esa mujer, por el impacto de la palabra, por el impacto de lo que es tener al Señor Jesús, de lo que Él hablaba. Otro personaje impactado por el Señor, Nicodemo. ¿Se acuerdan de él? Y ahorita es mencionado y es importante. ¿Qué es Nicodemo? ¿Nicodemo quién era? Un miembro ¿de dónde? Del Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín, hermano? ¿Sí? Las máximas autoridades judías, ¿sí? El máximo tribunal. Él pertenecía a ese Sanedrín, pero era tal el impacto de escuchar de este hombre que él va y lo busca. ¿En qué momento? De noche. ¿Por qué de noche, hermano? Porque tenía miedo de que lo vieran hablar con el maestro. ¿Cómo un maestro de la ley va a ir a buscar al maestro? Pues ¿qué le pasa? Pero él tenía esta necesidad de hablar con él. Ahí en Juan capítulo 3 vemos todo el relato y lo conocemos. Y llega con sus dudas, llega a preguntarle lo que a él le angustiaba. Pero ¿qué le contesta Cristo? Es necesario que vuelvas a nacer. Y le revienta la cabeza. ¿Cómo es posible que a mi edad vuelva a entrar al vientre de mi madre? Eso no es posible. ¿Y qué le dice Cristo? Es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. Y entonces habla la palabra, impacta la vida de Nicodemo. Por eso es mi pregunta, ¿hasta dónde ha impactado Jesús tu vida, hermano? ¿Hasta dónde ha impactado las palabras de nuestro Dios a tu vida? Y entonces aquí vemos en el relato, hermanos, que el Señor sigue hablando. Impactó la vida de otros, como les digo, estaba hablando acerca de que Él es el pan de vida, pero muchos no resistieron y muchos se apartaron. Entonces, cuando Dios viene, cuando Dios habla en nuestras vidas, empieza a impactar de tal manera que Él empieza a derribar argumentos, empieza a derribar prejuicios, empieza a derribar todo aquello que nosotros a veces venimos. A veces
venimos cansados, a veces venimos predispuestos por muchas situaciones, a veces pensamos, ¿y quién irá a predicar? Ay, es que si esto nos pasa, ¿sí? Nos sucede. Pero cuando llegamos aquí, cuando tú buscas verdaderamente del Señor y la palabra es abierta, el Señor derriba todo aquello. Él derriba todo aquello. Pero aquí, ¿qué estaba pasando? Había una división en la gente, ¿sí? Había una situación por su origen, por si era Galileo o por si había nacido en Belén. ¿Y por qué de Galilea? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo versículos 45 en adelante. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. ¿Por qué vinieron estos alguaciles? Vamos a leer versículo número 32 para que entendamos. Dice: los fariseos, oyendo a la gente que murmuraba de él estas cosas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué hicieron? Enviaron alguaciles para que le prendiesen. O sea, los fariseos estaban oyendo todo lo que Jesús estaba causando, ¿sí? Y sabían que estaba convenciendo a la gente, porque vimos que muchos habían creído en él. Entonces los fariseos oían todo eso y decían: no es posible, ¿cómo van a creer en él? No. Y entonces mandan a los alguaciles a que le prendiesen. ¿Pero qué pasa con los alguaciles? Vamos a seguir leyendo. Versículo 45, segunda parte. Y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Preguntaron los escribas y fariseos. ¿Y qué contestan los alguaciles? Jamás hombre alguno había hablado como este hombre. ¿Qué estaba pasando también entonces con los alguaciles? Impactados. ¿Por qué, hermano? Por la valentía del Señor Jesús. Porque a pesar de él saber que querían prenderle y que estaban conspirando, a él no le importó. A él lo que le importaba era predicar. A él lo que le importaba era aprovechar el momento. ¿Cuánta gente había ido? ¿Cuánta gente estaba ahí? Era el momento preciso, el momento indicado de hablar la palabra, de seguir anunciando. Su tiempo estaba por acabarse. Él sabía que era su última oportunidad de poder tener a tanta gente reunida y aprovechar el momento. Y el Señor lo estaba haciendo. Mucha gente empezó a creer en él. La gente estaba creyendo en él, ¿sí? El Señor Jesús estaba siendo valiente. No le estaba importando si opinaban de él bien o si opinaban de él mal. A él no le importaba eso. A él lo que le importaba era dar la palabra, venir a cumplir el propósito por el cual él había sido enviado, que era él llevar la palabra de Dios. El escenario era fabuloso, el escenario era inmejorable, porque no, como vimos, había gente importante. Y ahorita vamos a ver por qué es esto. Fíjate entonces, versículo 47. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Fíjate hasta el alcance que el Señor estaba teniendo y el miedo que estaba causando en los fariseos. ¿Cómo es posible? ¿Ustedes también? No me digan que también ya alguno de los gobernantes o de los mismos fariseos están creyendo en este hombre. Y si era así, el Señor estaba impactando a todos los que estaban allí. Dice: mas esta gente que no sabe de ley, maldita es. Fíjate nada más el coraje que ellos tenían. En lugar de ellos preocuparse y decir: pues ¿qué estamos enseñando entonces? Entonces no estamos enseñando bien la palabra. Entonces ¿por qué la gente está creyendo? Si hasta los mismos fariseos están creyendo, quiere decir entonces algo, ¿no? No, para ellos se le hizo más fácil decir: no, es que esta gente está maldita porque no conoce de la ley. Por eso están creyendo en él, en el farsante, como ellos le decían, ¿sí? Como ellos decían que hasta tenía demonio.
Pero ¿qué es lo que estaba provocando la palabra? La palabra estaba provocando que hubiera fe. La palabra estaba provocando ese impacto en la vida de la gente. Y entonces, ¿quién habla? Versículo 50. ¿Qué? ¿Quién? Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Sí? El que había venido a hablar con el Señor. Y fíjate lo que les dice Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué estaba haciendo Nicodemo? Intercediendo. ¿Por qué? Porque él ya estaba convencido. Él ya había sido convencido por el maestro y ahora estaba interviniendo y estaba diciendo, espérense, ¿por qué no? Pero sabiamente, Nicodemo lo estaba haciendo con sabiduría y le dice, nuestra ley, fíjate, les habla con la ley, ¿sí? No les dice, no, no, les habla con la ley, dice, en nuestra ley, ¿a poco a un hombre se le juzga sin que se le escuche primero? ¿Y qué le contestan? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y eso es una mentira, porque si hubo profetas de la región de Galilea, y lo vimos en los profetas menores, hay dos, por lo menos uno confirmado y el otro por la región. Uno es Jonás y el otro es Miqueas. Ambos son de regiones de Galilea. Entonces, sí se han levantado profetas de esta región, pero el coraje. Pero la cuestión era lanzar algo en contra. Ahora, vamos a ver, hermano, ¿por qué les revienta tanto la cabeza que Jesús sea de Galilea? ¿Y por qué no admiten que fuera de esta región? ¿Cuál es el problema con la región de Galilea? Vimos en Isaías, ¿cómo la denominó en Isaías? ¿Galilea de qué? De los gentiles. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se le conocía así a Galilea de los gentiles? Bien, los judíos tendían a menospreciar a los galileos considerándolos sin educación y de ascendencia cuestionable. Aquí mismo en Juan, ¿se acuerdan una vez que Natanael hizo un comentario acerca de esto? Cuando oyó de Cristo y dijo, de Galilea ha de salir algo bueno. Y ese era un dicho muy común. Es como si dijéramos, de Tepito, ¿a poco de Tepito va a salir alguien bien? Vamos a decir así. O de la doctores o regiones que tenemos muy marcadas por su condición social. Sí, de la agrícola sabemos que salen grandes profetas, ¿sí? Entonces, sobre todo grandes, ¿eh? Bien, así era Galilea, ¿sí? Galilea tenía una fama. ¿Y esta fama por qué fue, hermanos? No lo vamos a leer porque sería leer 3 capítulos del libro de Segunda de Reyes. Pero esto también ya lo hemos visto. Solamente que lo tenemos más marcado con Samaria. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel, sabemos que se divide por su desobediencia. 10 tribus se quedan de un lado, 2 tribus se quedan de la otra. Las 10 tribus de este lado, de las tribus del norte, todas hicieron lo malo. Siempre, todos los reyes hicieron lo malo. Del lado de Judá, hubo quienes hicieron lo bueno, quienes hicieron lo malo, y de ahí viene el Mesías. Pero ¿qué pasa con estas 10 tribus? Estas 10 tribus, al hacer siempre lo malo, Dios las enjuicia y les manda al imperio asirio, las cautiva, las invade y se las lleva cautivas a Asiria. Y esa región ya no se volvió a poblar por judíos, sino esa región fue poblada por gente de Asiria y de otros pueblos. Si quieren leerlo para que entiendan, lean Segundos de Reyes, capítulo 15 al 17. Y dentro de esas regiones estaba Galilea, ¿sí? ¿Por qué Samaria es la más enemistada con los judíos? Porque Samaria fue la capital, ¿sí?, de ese imperio. Pero todas las regiones fueron invadidas por gente que no conocía de la palabra de Dios. Fue poblada por personas gentiles.
Dice ahí la palabra, de tal manera que ellos seguían adorando a sus dioses, porque llevaron a sus dioses, inclusive hicieron ahí altares. De tal manera desagradó a Dios esta situación que dice que mandó bestias que los atacaban. Entonces se dieron cuenta de lo que sucedía y mandaron llamar sacerdotes judíos para que les enseñaran la palabra de Dios y detener ese juicio, vamos a decirlo así, se los estoy parafraseando. Pero dice la palabra de Dios que adoraban a Dios, pero también adoraban a sus ídolos. Entonces, una de esas regiones fue Galilea. Por eso se le dice Galilea de los gentiles. Y por eso también la enemistad con Samaria. Y decía que judíos y samaritanos no se llevan por esta situación, hermano. Pero una de esas regiones era Galilea. Pero, ¿por qué Dios? ¿Por qué tuvo que venir a esta región? Porque Dios vino a redimir. Dice la palabra de Dios que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y volvamos a la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 1, y ahora vamos a leer el versículo número 2, para que entendamos la importancia de esta profecía. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y Neftalí, que está hablando de esa región, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Y por qué iba a llenarse de gloria ese lugar? Versículo 2, léanlo fuerte, hermanos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué les resplandeció luz sobre ellos? Porque ahí llegó el Mesías, hermano. Porque ahí se crió el Maestro. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente qué dice. Déjenme ver. Mateo, capítulo número 4. Y ahí nos habla de cómo, espérenme, creo que es Lucas, porque lo hemos estado viendo. Sí, vamos a ver Lucas. Lucas, capítulo número 2, versículos 39. Nuestro hermano nos ha estado hablando acerca de Juan el Bautista y hemos estado tocando todos estos pasajes. Entonces, vamos a ver que hay en Lucas, capítulo número 2, vamos a leer del 1 al 7, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió ¿de dónde? De Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, a la cual estaba encinta. Versículo 6. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días ¿de qué? De su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Entonces, ¿Cristo nace en dónde? En Belén, ¿sí? En Belén. ¿Por qué? José salió de Galilea para ir a Judea para ser empadronado, y estando ahí en la ciudad de Judea, en Belén, dice que le vino el momento del parto y nace Cristo, ¿ok? Entonces, nace en Belén. Pero después dice, versículos 39 al 40, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron ¿a dónde? A Galilea, a su ciudad Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. ¿Cuál niño? Cristo, ¿sí? Jesús. Entonces, por eso es esta profecía que dice que la ciudad que estaba en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué? Porque ahí creció
el Mesías. Él vino a redimir, Él vino a limpiar. ¿Y sabías que a partir de ahí, si ustedes después leen Lucas o Mateo, Cristo ahí empezó su ministerio? Ahí en Galilea. ¿Qué más pasó en Galilea? Ahí realizó su primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro de Cristo? ¿Convertir qué? El agua en vino, en unas bodas, ¿en dónde? Caná de Galilea. ¿Sí? Y ahí hizo muchos milagros. Y de ahí tomó a sus discípulos de la misma región de Galilea. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Porque Él tenía que cumplir esa palabra de que esa ciudad que estaba en tinieblas vio gran luz. Y por eso era su debate, ¿sí? El debate era por el prejuicio. ¿Cómo de Galilea va a salir algo bueno? Y si volvemos ahí a Lucas, hermano, vamos a ver en el capítulo 7, versículo número 15, dice: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Por qué? Por la región de donde él era. Creían que todos los de Galilea eran analfabetos, o sea, los menospreciaban totalmente. Y por eso ellos decían, ¿cómo es que puede hablar de esta manera? Si no ha estudiado, si es de Galilea, ¿por qué? Pero el Señor Jesús siempre ha impactado por lo que Él es. Él tenía que cambiar esa mentalidad. Él tenía que derribar esos prejuicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él venía a dar esa palabra. Él venía ahí para redimir, para poder cumplir la palabra de nuestro Dios. Hermano, nuestros juicios e ideas preconcebidas obstaculizan para descubrir la verdad y ser sensibles a la palabra de Dios. Sabemos, hermano, que muchas veces las buenas nuevas no van a ser recibidas por todos, ¿o sí? No. Sabemos que va a haber gente que no va a querer recibir la palabra de Dios. El rechazo es por la rebeldía del corazón. Pero esto nos tiene que detener. Al contrario, hermano, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando en esta noche? Aprovecha cuando Dios te ponga en un escenario importante. Aprovecha el momento cuando hay una reunión. ¿Cuántas veces puedes tener a tu familia reunida? En el año, por ejemplo. ¿Cuántas veces puedes tener a toda tu familia reunida en el año? Una o a más 2 veces, ¿no? Pues es el momento, hermano, en el que nosotros tenemos que dar testimonio. Es el momento en el que nosotros tenemos que hablar. Es el momento en que tenemos que aprovechar. Que los prejuicios, que el que dirán, ay, no, es que se va a molestar mi tía, porque ya sabes cómo es. Ay, no, porque va a venir el primo tal y ya sabes que a él le molesta. Ay, no, hermano, eso no nos tiene que obstaculizar. Porque no sabes cuándo vas a volver a ver a tu familia y cuándo vas a volver a tener esa oportunidad de poder elevar una oración, de poder dar una palabra, de poderlos bendecir. El viernes pasado no venimos mi hermano y yo y Anita porque fuimos al cumpleaños de mi abuela. Mi abuela cumplió 99 años. Y fuimos a la casa de mi tía que tenía años que yo no iba. Y vi a uno de mis primos que tenía más de 25 años o más de no verlo, ¿sí? Y es la oportunidad que tenemos, hermano, de poder estar con la familia, ¿sí? Y mientras ellos le cantaban las mañanitas y a su manera, a su forma, levantamos la voz en una oración por ella. Es el momento de hacerlo, ¿sí? Es el momento de testificar, es el momento de compartir, es el momento de hablar, es el momento de que vean lo que somos, en lo que hemos creído, hermano. No sé en qué situación Dios nos vaya a poner, pero estamos viendo que la palabra que hace impacta vidas. Lo importante es que tú siempre hables la palabra. Siempre lleva la palabra. Por eso dice la palabra que la palabra debe de morar siempre ¿en dónde? En nuestro corazón.
Porque cuando tú te levantes, a veces no creas que vas a tener algo preparado. Es el momento en el que en el Espíritu Santo empieza a mover tu espíritu y trae a memoria esa palabra que en ese momento va a gravitar, la palabra que en ese momento se va a necesitar hablar. Aprovecha los momentos que Dios te ponga, hermano, para hablar de la palabra, porque no sabes si lo volvemos a tener. No importa si es un funeral, no importa si es una fiesta, no importa si es porque hay no importa. Llega gente que no has visto. Es el momento de testificar, hermano. El Señor Jesús no lo detuvo nada, no le importó nada. Él fue valiente porque Él sabía que era el momento de que tenía que seguir extendiendo el reino de Dios. ¿Y por qué es tan impactante la palabra de Dios? ¿Por qué Jesús impacta tanto a la gente? Vamos a ver qué dice Hebreos 4, versículo 12. Es un texto que todos conocemos, o la mayoría lo conocemos, lo escuchamos, tal vez no de memoria, pero sí lo sabemos. Y lo vamos a leer juntos. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Por eso es que esto sucede. Cristo es vivo. Cristo es eficaz. Cuando Él entra a nuestra vida, es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta lo más profundo de nosotros. Dice que hasta partir el alma y el espíritu. Cuando Cristo llega a las vidas, Él impacta, porque Él derriba todo argumento, porque Él derriba todo pecado, todo obstáculo, toda situación. Rompe con todo odio, rompe con toda maldición. Su palabra penetra hasta lo más profundo. Dice que parte los tuétanos y las coyunturas. Hasta lo más profundo. Hasta lo que pudiera ser imposible. Dios lo puede hacer con su palabra. Por eso vimos en un principio que con la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, hermano. ¿Qué imposible hay para Él? ¿Qué imposible hay para Él? Era imposible para Él que en esa fiesta hubiera quien le creyese. Era imposible para Él que los gobernantes creyesen, que los mismos fariseos creyesen. No. Pero ¿en dónde es donde Dios opera? Cuando un corazón está dispuesto. Los alguaciles no pudieron resistir. Los alguaciles fueron sensibles. Y dijeron, es que jamás hemos oído hablar un hombre así. ¿Cómo lo vamos a aprender? No podemos. ¿Qué pecado tiene? ¿Qué culpa tiene si él habla? Impacta lo que él habla. Tiene autoridad. Porque él es Dios. Y no pudieron hacerlo. Mas, en cambio, los fariseos y los escribas, con un corazón duro, con un corazón obstinado, soberbios, ¿qué hizo la palabra en ellos? Nada. Solo provocar su odio, solo provocar su rechazo. Así que ve, hermano, lo que puede provocar la palabra de Dios. O crees o le rechazas. O lo aceptas o lo niegas. O lo bendices o blasfemas. Eso es lo que provoca la palabra de Dios. Porque no toda la gente lo acepta. ¿A cuánta gente tú le hablas y qué es lo primero que te dice? Ah, estás loco. Empiezan a hablar mal, empiezan a decir mal, pero porque su corazón es obstinado. ¿Cómo está tu corazón hoy, hermano, para recibir la palabra? ¿Cómo has traído tu corazón para recibir la palabra? ¿Cómo has venido con el corazón para recibir la palabra? ¿Siempre has venido dispuesto, humilde?
¿O has venido con rechazo? ¿O has venido obstinado? ¿O has venido con prejuicios? La palabra obra en aquel que le recibe. La palabra obra en aquel que le cree, en aquel que tiene fe. Ahí es donde obra la palabra de Dios. Él puede derribar, pero Él siempre espera un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto. Y aquí hubo muchos que creyeron en Él, muchos que creyeron en Él en esa fiesta. No importando a Él que se hablaban y decían, ¿a poco de Galilea puede venir algo bueno? Es un bonito dicho, es bonito que digan, ay, ¿a poco de la familia Flores puede venir alguien bien? ¿Qué provoca en ti? ¿Qué ocasiona en ti? Dime, ¿se siente bonito? Ay, ¿a poco tú qué eres? ¿Cuántas veces no nos han menospreciado? ¿Cuántas veces no nos han dicho, tú? ¿A poco tú qué me vas a enseñar? Que eso no te detenga. Porque no va a ser tu palabra. Va a ser la palabra de Dios la que vas a hablar. Va a ser la palabra de Dios la que va a impactar. Porque está en tu vida. Y porque van a ver lo que Dios ha hecho en ti. Dios por eso vino a esa región de Galilea. La región que estaba en tinieblas ahora resplandecía porque Dios había estado en él. Que no, esto no te detenga, hermano, que tu condición, que tu pasado, que tal vez no nos sintamos elocuentes porque no lo somos. Lo que tienes, lo que haces, lo que tengo, lo que soy, es por la gracia de nuestro Dios. Es porque a Él le place y porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y a lo vil y menospreciado, Él lo tomó. Vamos a leer primero a los Corintios 1:26. Te invito a que te pongas de pie, a mis hermanitos de alabanza, que se vayan preparando. Y tómate esta palabra, hermano. Fíjate lo que dice la palabra de nuestro Dios. Primera a los Corintios, capítulo número 1, versículos 26 al 31. Vamos a leerlo con el entendimiento, hermano. Lo vamos a leer alternadamente. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Toda la gloria es para nuestro Dios, hermano. Que nuestra condición, que si somos sabios, que aquí dice la palabra, no todos, pero lo que somos es para la gloria de nuestro Dios. Úsalo para impactar vidas. Úsalo para que el reino de Dios se extienda. Úsalo para que su palabra se siga moviendo en medio de nosotros y su reino se siga extendiendo.